Hola de nuevo, padres, entrenadores y deportistas. A raíz y siguiendo la continuación de la segunda ponencia sobre valores, deporte y estudios, en esta segunda parte hablaremos de dos conceptos en mayor profundidad, como son las expectativas y la presión añadida, que habitualmente encontramos en el deporte formativo y base, cómo ayudar y asesorar a la hora de gestionar este tipo de situaciones, cómo debemos de manejarlo en la dirección adecuada en beneficio no solo del progreso, sino de la salud de nuestros jóvenes deportistas. Y luego veremos un bloque en mayor profundidad sobre uno de los aspectos clave y más importantes de estas ponencias, es decir, el valor que le otorgamos a los estudios junto con el deporte, ya que ambos se retroalimentan, es decir, los estudios ayudan a optimizar la actividad deportiva de nuestros jóvenes y cómo la práctica del deporte puede ayudar a optimizar el rendimiento académico y por consiguiente la formación personal de nuestros chicos y chicas. Así pues, cuando hablamos del concepto de las expectativas y de la presión añadida que encontramos en el deporte formativo muchas veces, a menudo la motivación de padres, entrenadores, deportistas excede a la propia motivación de nuestros jugadores. También esa gestión emocional sobre esa ilusión, esa emocionalidad que encontramos en el deporte de competición por parte de los padres y de entrenadores a menudo es superior a esa emocionalidad y ese estrés que sufren nuestros propios deportistas. Y también a menudo encontramos esas expectativas que se crean en torno a nuestro jugador por parte de entrenadores, padres, directivos, amistades, y que en definitiva, si esas expectativas no sabemos manejarlas de una manera realista y adecuada, a largo plazo, incluso a medio plazo, puede desencadenar los efectos perjudiciales, como puede ser un trastorno psicopatológico y repercutir de manera perjudicial en la salud de nuestro deportista. Y también pueden aparecer deportistas que se encuentren quemados en edades adolescentes y juveniles, como muchas veces pasa. Cuando hablamos de niños que se queman, son deportistas que en edades tempranas, infantiles, se crearon unas expectativas muy grandes sobre ese futuro prometedor que les auguraba en su rendimiento y en su carrera como profesional, cómo llegarían a ser grandes estrellas del deporte. Muchas veces se piensa este concepto a nivel formativo. ¿Qué pasa? Que los deportistas, conforme siguen creciendo en las distintas categorías base, por distintas circunstancias, ya sea un cúmulo de lesiones o de lesión, ya sea porque conforme se avanza en distintas categorías, las cualidades físicas, técnicas y tácticas muchas veces se equiparan en edades juveniles y en definitiva cuando el rendimiento de nuestros jugadores ya no suele destacar tanto como se preveía y estábamos acostumbrados. A veces nuestros jugadores notan esa decepción en padres, directivos, determinados comentarios que les pueden doler y esa presión que se venía transmitiendo a lo largo del tiempo. Ellos pueden, ese desánimo general que llevan acumulado puede derivarles a que aprovechen cualquier de estas circunstancias, el ámbito del estudio, la desgana, la desmotivación, para que abandonen la práctica deportiva. Y ojo, nosotros como formadores, entrenadores, deportistas, desde la propia entidad del club, padres, para nosotros sería un fracaso rotundo si nuestro hijo, nuestro deportista, abandonara la práctica deportiva y todos los beneficios que podría aportarle en su formación como persona y en su desarrollo, si nosotros, nuestra responsabilidad individual a la hora de apoyarles, de asesorarles, no hubiéramos cumplido con este cometido de la manera más adecuada, sino todo lo contrario, hubiéramos repercutido de una manera perjudicial. En este caso, cuando hablamos de presión, la presión muchas veces se manifiesta de diversas maneras. Hay deportistas que encuentran esa presión cuando van a saltar al terreno de juego y se sienten con la obligación de ganar. Otros cuando se sienten observados por padres, por amistades, entrenadores, etc. Otros deportistas sienten la presión cuando, por ejemplo, van ganando por una diferencia en el marcador, le meten un gol o encajan un gol y queda poco tiempo para terminar. La presión es el estrés con unos componentes característicos, es decir, una situación de gran trascendencia, con una cierta dificultad, que supone también una obligación respecto al rendimiento y el resultado, y que genera también una preocupación o miedo a no ser capaz de cumplir con esa obligación.
Otras veces la presión también puede manifestarse de manera positiva, cuando por ejemplo asumimos esa dificultad, pero identificamos esos recursos para hacerle frente. Somos capaces también a través de nuestra inteligencia emocional de no añadir más presión a la que ya tenemos y actuar de una manera más eficaz en nuestro rendimiento. Y también encontramos muchas veces deportistas que sienten presión simplemente por el mero hecho de encontrar a sus padres en la grada. Incluso a veces cuando los padres se comportan de una manera educada y correcta, los deportistas sienten esa presión en el juego. Muchas veces incluso prefieren que no asistan los padres a la competición. Otros a veces lo necesitan porque sienten el apoyo. Pero claro, tenemos a veces ese dilema de qué tenemos más peso, la presión o el apoyo. ¿De qué depende de que la presión tenga más peso que el apoyo? O al contrario. Evidentemente, esto no se trata de que los padres no acudan directamente al entrenamiento y la competición. Al otro lado de la balanza, y como bien señalaremos, es muy importante trabajar este aspecto, no dejarlo en el olvido. Debemos destacar que los padres, no solo al ser figuras de relevancia, sabemos que en numerosos casos si los padres no apoyan a sus hijos, llevándoles al entrenamiento, pagando una cuota anual, comprándoles el material que necesitan, los hijos no harían deporte, no lo practicarían en la dimensión o a nivel competitivo como lo practican. Por tanto, es necesario que los padres dediquen tiempo, realicen una serie de sacrificios de su propio tiempo personal, en horarios de trabajo, en esfuerzo, para apoyar a sus hijos a que realicen la práctica deportiva. Por lo tanto, es muy importante contar con esa figura de relevancia y de apoyo y ese sacrificio que realizan los padres en la actividad deportiva de sus hijos y debemos de trabajar este aspecto. Uno de los aspectos a destacar sería que una buena empatía favorece la comunicación entre padres e hijos y esta también contribuye al interés común del deporte. Pero claro, ¿qué debemos de hacer? A veces una presión a la que los deportistas jóvenes deben de acostumbrarse, al igual que sucede con la presión inherente de la competición deportiva, es acostumbrarse también a la presencia de los padres cuando los están viendo. Asumiendo también que esa presión que parece inevitable en la propia competición es muy importante que no se añada más presión a la que ya hay. Muchos padres a veces intentan no hacerlo, pero por ejemplo el tema de conversación o el eje principal cuando están en casa también gira alrededor del deporte, la importancia de la competición, del resultado del partido, y a menudo excedemos y concentramos toda la conversación en eso. Debemos también de saber encontrar el equilibrio básico a la hora de darle esa importancia. Por lo tanto, manejar con sensatez y equilibrio el propio comportamiento respecto al deporte de nuestros hijos es una herramienta de enorme valor para los padres. Y por eso supone también actuar con naturalidad y no caer en lo absurdo, con todos mis respetos, que proponen algunos psicólogos y pedagogos, que también plantean de que la única pregunta que se le debe de hacer a nuestros jóvenes deportistas es si se han divertido, si han disfrutado. Evidentemente no podemos negar que en la competición el resultado influye y nuestros deportistas debemos destacar que ese resultado no podemos huir de él. En el deporte de competición todos los jugadores competimos para ganar y evidentemente el resultado, tanto la victoria como la derrota, repercute en nuestro estado emocional y más aún en jóvenes deportistas y en edades tan tempranas. Por lo tanto, no debemos de huir de esa realidad, sino que debemos de aceptarla y gestionarla con inteligencia. De ahí tenemos un papel muy importante, entrenadores y padres, a la hora de gestionar, de apoyar y de asesorar a nuestros jóvenes deportistas, que aprovechen la experiencia de la competición, tanto en el éxito como en el fracaso, en la victoria y la derrota, para ayudarles a crecer, no solo en el deporte, sino también en su valor como personas. Posteriormente veremos un tema en mayor profundidad y al que le damos una importancia de gran relevancia y de trascendencia como es el deporte y los estudios. Debemos de destacar, y como posteriormente lo señalaremos, lo más prioritario que debemos de tener claro entrenadores, padres directivos, psicólogos y toda figura de relevancia es que la formación académica y los estudios deben de ser lo más prioritario en la formación de nuestros jóvenes. Estudiar brinda numerosas ventajas como son unos conocimientos y una formación indispensables para ser una persona culta, preparada, de mente más abierta y de mayor capacidad, que nos proporcione numerosas oportunidades en nuestro futuro profesional y en nuestra vida. Debemos de destacar que
entre otras ventajas, estudiar ayuda a mantener y a mejorar nuestro equilibrio emocional, y más aún en deportistas jóvenes, en edades tan vulnerables como son también las edades adolescentes. Otra ventaja es que el estudio desarrolla que nuestra capacidad mental mejore y por tanto optimice nuestro rendimiento deportivo. Todos sabemos que conforme avanzamos en edades y en distintas categorías, se van adquiriendo una serie de conceptos cada vez más complejos a nivel técnico, táctico, y los estudios ayudan a que nosotros podamos asimilar esa información de una manera más eficaz también. Evidentemente, no solo en el deporte formativo y base, sino también en el deporte de élite, se hace especial interés en desarrollar nuestra formación académica. En mi caso, por ejemplo, como deportista de élite en edad infantil, adolescente y juvenil, y como deportista profesional de la Masía del Fútbol Club Barcelona, nos hacía mucho hincapié en desarrollar nuestro plan B, nuestra formación académica, que estudiáramos, que nos planteáramos a qué nos gustaría dedicarnos cuando termináramos nuestra trayectoria deportiva, en la que, tanto afortunada como desafortunadamente, la carrera del deportista es corta y si todo va bien tenemos aún mucho recorrido por delante y debemos de formarnos, debemos de desarrollar nuestra vida laboral y también cómo nos puede enriquecer como persona. También debemos de destacar y podemos enumerar numerosos ejemplos de deportistas profesionales y famosos. No sé si los padres y entrenadores conocéis este caso, como es el caso de James Worthy, un jugador de baloncesto de la NBA profesional, que formó parte de esa época dorada de Los Ángeles Lakers junto con Abdul-Jabbar, Magic Johnson, campeones del anillo, y en el que señalaba la importancia de la formación académica y universitaria. James Worthy señalaba que la NBA en torno a los 35 años ya había acabado, el 60% de sus compañeros estaban sin dinero y a los 2 años ya se habían arruinado muchos de ellos por no saber manejar sus inversiones. Él señalaba que algo tan importante como la formación académica y universitaria le dieron algo tan importante como cuando firmó su primer contrato con la NBA, supo entender lo que ponía en ese papel a la hora de firmarlo. Esto parece una pequeñez, pero no lo es. Pasa en muchos deportes profesionales como el baloncesto, el fútbol, etcétera, en el que deportistas profesionales a veces no entienden lo que realmente están firmando o tienen delante. Entonces debemos de darle un valor muy importante a estos aspectos. Otro deportista profesional, y hablando de uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, como fue Alfredo Di Stéfano, señalaba cuando se realizaban formaciones de psicología del deporte con la cantera del Madrid, a través de grandes psicólogos profesionales como Chema Buceta, señalaba a los jugadores que primero los estudios y después el fútbol. El mensaje era muy claro. También puedo destacar una experiencia personal en mi época en la Masía del Fútbol Club Barcelona, que el desarrollo de la actividad académica, de esa formación, de ese enriquecimiento que me dio como persona y cómo nos inculcaron esos valores, me ayudaron también a que mi inteligencia emocional y ese valor que yo también le daba a los estudios, tuve también momentos de dificultad y de adversidad. Y en una de mis convocatorias, por ejemplo, con la selección española sub-18, una vez estaba en la convocatoria, tuve una lesión dentro de la convocatoria y no pude disputar la concentración, los partidos amistosos, esa experiencia que nos da tanta ilusión de vivir, como es algo de esa dimensión. Y claro, tuve que volver antes de la concentración debido a la lesión. Para mí fue un chasco, fue un palo muy duro. Pero claro, a la semana siguiente tenía mi periodo de selectividad. A través de esos exámenes me jugaba parte de mi futuro a nivel de poder estudiar la carrera que me gustaría desarrollar, que en este caso fue la psicología, como en esos días, en momentos de presión, de estrés, debemos de rendir académicamente, porque nos guste o no, debemos de sacar una serie de resultados para optar a lo que nos gustaría desarrollar. Y todo ello me dio esa serenidad de gestionar ese momento de dificultad para afrontarlo y afrontarlo de una manera muy eficaz y lo más beneficioso posible. Situaciones que también podemos extrapolar en el deporte profesional y en mi caso también como deportista profesional o mi última situación, en el caso de una lesión deportiva de gravedad, puedes utilizar la adversidad para dejar que te destruya o para dejar que te fortalezca.
Y esta inteligencia emocional, esa capacidad de resiliencia, de perseverancia, de compromiso, de los valores que hemos señalado anteriormente, a través de la actividad deportiva y de la experiencia deportiva junto con la actividad académica, me han ayudado a poder gestionar este tipo de situaciones. Podemos ver también numerosos ejemplos, como por ejemplo en la NCAA, que es la organización estatal que regula las competiciones universitarias, los deportes de Estados Unidos, y a la que el deporte universitario se le da una gran importancia. Señalan que prohíben que un deportista que no tenga un mínimo de 12 créditos por semestre, en este caso serían 3 o 4 asignaturas aprobadas, pueda competir en la siguiente competición. En este caso también el mensaje está muy claro. Dicen que por muy importante que sea el deporte, los estudios lo son más en esta etapa. Gracias a esta norma, muchos deportistas terminan su carrera universitaria antes de ser profesionales del deporte y tanto ellos como los demás salen mejor preparados para la vida que si no hubieran estudiado. Muchos ejemplos, iniciativas como esta, que distintas organizaciones, clubes deportivos, etcétera, están llevando a cabo también aquí en España. Un ejemplo sería Elías Cuesta, que es un olímpico español en tiro con arco y técnico del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de este deporte. Señalaba y ponía la premisa de que los chicos tienen que estudiar y aprobar. Si suspenden más de 2 asignaturas, por ejemplo, no les permitían competir. Por ello, a la competición lo consideraban un premio al cual debemos de también ligar con la actividad académica y el desarrollo del estudio. Numerosos ejemplos como estos e iniciativas, evidentemente, deben de ser apoyadas por los padres y por los entrenadores, ya que también, como hemos señalado en otras ponencias, son las figuras de relevancia y de apoyo para nuestros jóvenes deportistas. Por lo tanto, debemos, y como bien hemos dicho antes, de considerar los estudios como lo más prioritario. Tanto entrenadores, padres, directivos, psicólogos y formadores debemos de darle un valor muy importante a esta faceta en el crecimiento, no solo que puede desarrollar nuestros hijos en la actividad deportiva, en su crecimiento deportivo y aprovechar la experiencia deportiva, sino también en la formación personal a través de los estudios para formar a nuestros jóvenes deportistas. Así pues, hasta aquí termina nuestra segunda ponencia, en este caso la segunda parte de la ponencia, donde hemos hablado de las expectativas y de esa presión añadida, cómo es importante que trabajemos estos conceptos y sepamos dirigirlos en la dirección adecuada. Y este bloque en mayor profundidad, que le otorgamos una gran importancia como los estudios, de compaginarlo dentro también de la actividad deportiva en el progreso y la formación integral, que es el objetivo principal de nuestros jóvenes deportistas, y donde destacamos que la semana posterior realizaremos un directo con ruegos, preguntas, sugerencias, realizaremos ese feedback también de acercamiento y en la siguiente semana hablaremos de la temática de la motivación, donde la desarrollaremos en mayor profundidad, trataremos distintos aspectos, muchos ejemplos prácticos, cómo gestionar muchas situaciones y esperamos que de nuevo esta ponencia haya servido de herramienta y de ayuda para todo receptor que nos haya escuchado y como bien hemos dicho antes, queremos mandar un fuerte abrazo a todas las familias, deportistas, entrenadores, en nombre del Club Deportivo Elegido Futsal, en esta situación tan difícil que estamos viviendo y nos vemos en la próxima ponencia. Un saludo y hasta pronto.